Vamos a tener hoy un tema realmente especial, un tema que ya veis que nos sigue la dinámica de la paz de Dios. Hemos hecho un cambio precisamente debido a lo acontecido esta noche en Turquía y los resultados dados. Vamos ya sin más a iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos pedir que nuestras mentes ahora estén muy centradas en este tema, porque es un tema realmente importantísimo, de una importancia tal de la cual no somos conscientes muchas veces, y que es un tema que por desgracia ha caído en el olvido, incluso dentro de la Iglesia Adventista. Y por eso, Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes a comprenderlo, que tú nos ayudes a indagar y a posicionarnos realmente en todo lo que tu palabra enseña tal cual es, sin distorsiones. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Como os decía, hemos tenido que hacer un cambio de última hora, porque lo que ha acontecido esta noche en Turquía ha sido algo realmente importante. Sabéis que ha habido un intento de golpe de Estado y durante unas buenas horas hubo el ejército en la calle, una buena parte del ejército. Ha habido una insurrección por parte de un sector de ese ejército. No era, parece ser, las altas cumbres de mando, a excepción de alguno, pero han conseguido lanzar a la calle tanques, ejército, tropas, etcétera, etcétera. Se ha ocasionado un buen caos durante muy buen rato de esta noche. Al final todo ha quedado controlado. Este golpe de Estado no ha ido a más, se ha podido detener por parte del primer ministro Erdogan. Y diréis, ¿y ahora por qué nos explicas esto aquí? Si esto debería ser una predicación. Pues es lo que vamos a hacer. Explicar esto, porque esto forma parte de una predicación basado plenamente en textos bíblicos y en alguien más también. Y por desgracia os decía en la oración a vosotros y al Señor que realmente es algo que ha pasado a la historia, un conocimiento que había en los pioneros adventistas que ahora prácticamente nadie conoce, salvo excepciones. Bien, antes de nada, me gustaría decir que hay una situación previa a lo que ha acontecido allí. Y esa situación previa es algo que vemos aquí. No sé cuántos de vosotros habéis podido seguir esta conferencia que presenté hace muy pocos días sobre la visita del Papa a Armenia. Dimos dos partes, pues cogiendo esa última parte, la segunda, el Papa hizo algo en Armenia. ¿Sabéis que Armenia? Voy a retroceder la imagen, a ver si podéis mostrar este mapa un poco más extenso, que no se me vea a mí, gracias. Fijaos la posición estratégica que tiene Turquía en el mundo. Turquía está a caballo entre lo que es Occidente y lo que es Oriente. Siempre ha sido un lugar trascendental en la historia. Y, ¿sabéis? Precisamente han habido analistas que estaban diciendo cómo ese lugar sigue siendo geoestratégico, el más importante del mundo. ¿Por qué? Porque Turquía es esa bisagra que puede unir unos con otros o puede ser algo totalmente contrario. Entonces nos hemos de posicionar en el contexto actual de Turquía. Erdogan subió al poder, teóricamente ha sido muy votado por el pueblo. Sabéis que él es islamista cada vez más radical, cada vez más, ha ido progresando en ese sentido, y el Estado laico ha quedado cada vez más resentido. Y ha ocasionado una fractura social en Turquía entre unos que pasan a ser más islamistas y otros que quieren ser más laicos. Y eso está comportando problemas. Erdogan había comentado bastantes veces cómo el ejército tenía parte de sus grados
en los cuales no estaban del todo de acuerdo con él, y esto ha sido un caballo de batalla en sí durante años. Y ahora él decía que gracias a Dios, esto han sido sus declaraciones, lo veremos en las noticias de actualidad, cuando presentemos esto, si Dios quiere, esta semana próxima, ha dicho que gracias a Dios a este golpe de Estado ha servido para demostrar quién estaba con quién, y ahora se podrá hacer la limpieza pertinente. Gracias a Dios, dice. Bien, pues resulta que Turquía, hasta hace unos pocos días, estaba manteniendo una postura de acercamiento ¿hacia dónde? Hacia la Unión Europea, porque quieren entrar de lleno en la Unión Europea. Pero ha habido toda la trama de los refugiados que huyen de todos los países de África y Oriente Próximo, que han ido hacia Europa, ¿y dónde los han puesto? En Turquía. Y han pagado al gobierno turco para que tengan allí, no sé si eran 1,5 millones o 3 millones de migrantes. Es una cantidad brutal. Pero eso ha creado mala sintonía entre Europa y Turquía también a su vez. Pero ¿sabéis que Turquía, de repente, hace muy pocos días, dio un vuelco tremendo a su política exterior y se ha unido a Rusia? Sí, se ha unido a Rusia. Y esto no podemos obviarlo, porque diréis, ¿y qué tiene que ver toda esta política internacional con algo bíblico? Pues es que tiene que ver de lleno. Y falta solo ver qué nos dice Daniel 11, versículos finales, porque si entendemos lo que dice allí, vamos a captar perfectamente lo que ahora vamos a exponer aquí. Por eso os recomiendo que veáis esa conferencia del año 2006, que era prácticamente un estudio bíblico, histórico además. Corría el año 2006, si no recuerdo mal, la conferencia número 7, donde precisamente se muestra Daniel 11, versículos del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. Y vais a ver cómo precisamente desde esos años hasta ahora todo ha ido cuadrando tal cual se expuso allí. ¿Y por qué? ¿Porque éramos nosotros unos privilegiados profetas? No, sino porque estábamos dando un mensaje que sabíamos que sería así, por los pioneros adventistas. Bien, fijaos cómo unos días antes Turquía se pone del lado de Rusia, y a su vez unos días muy equitativos a esos, sucede algo a nivel internacional. Y es esto, la visita del Papa a Armenia. Fijaos en el mapa dónde está situada Armenia. Es el lugar donde reposa el Arca de Noé, aún ahora, y que tuvimos el privilegio de estar en esa zona. Pues fijaos cómo Turquía, que aquí está destacado en este verde más oscuro, más intenso, a su derecha tiene Georgia, Armenia, y al lado de Armenia aparece otro a la derecha, que es Azerbaiyán. Y diréis, bueno, vale, muy bien, esto es muy bonito todo, pero ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que el Papa fue de visita precisamente a Armenia, y en Armenia el Papa hizo y dijo algo que precisamente no gustó en absoluto a Turquía, para nada. Y bien, es una zona tan estratégica que mirad quién es frontera con Turquía al sur, Siria. Y sabéis que precisamente tiene un grave problema Turquía con los kurdos, que están en esa frontera, en esas zonas, que quieren también su independencia de Turquía, y Turquía pues no quiere mucho de eso. ¿Y sabéis cuál es el conflicto que hay en Siria? Si Turquía ahora se ponía a favor de Rusia, se ponía también a favor ¿de quién? De Siria. Porque Siria no está siendo masacrada porque Rusia está precisamente apoyando ¿a quién? Al señor al-Assad, el líder de la nación siria. La situación de repente se pone tensa y el Papa va en esos momentos a Armenia, una visita ya programada con antelación, porque no es que el Papa dice, mira, la semana que viene me da por irme de vacaciones a Armenia. No, todo está programado en una agenda a nivel internacional. Ayer algunos comentaristas decían
que seguro que esto no ha cogido por sorpresa a todo el mundo, habrá cogido a la población por sorpresa, pero que había algunos que ya sabían que esto iba a acontecer. Y habla directamente de Estados Unidos, algún comentarista, y no es de extrañar, no es de extrañar para nada. ¿Sabéis que el propio Erdogan ha manifestado que un clérigo turco que reside en Estados Unidos, un señor mayor, es el que ha iniciado toda esta sublevación? Por tanto, ¿dónde reside? En Estados Unidos. Y es una amenaza directa de confrontación. Ya están diciendo que todo es por culpa de que Estados Unidos tiene en su seno a este señor. Y esto ha sido provocado desde allí. ¿Os dais cuenta? Evidentemente, en esa zona de Turquía, lo que está en juego es todo un panorama internacional que realmente va a ser el detonante para que haya algo que se cumpla en las Escrituras que va a llevar a la última etapa de este mundo. Mirad curiosamente qué sucede cuando el Papa va a Armenia. Lo que hemos hecho es coger una extracción de unos 7 minutos de cuando estuve presentando este tema, para que veáis que algo ya se cocía y que el Papa evidentemente algo sabía. Y ahora vamos a ver otro vídeo. El Papa se despide de Armenia lanzando palomas de paz, pero también hay más cosas. Al final lanzan las 2 palomas después de haber hecho el acuerdo y de entrar juntos a ese santuario, y las 2 palomas simbolizan que entre ellos tiene que haber paz, por tanto unión. ¿Y a qué viene esto? Pues recordemos cuando las palomas eran, bueno, la paloma era arrojada al aire por precisamente Noé y al final ya no regresa, y la rama de olivo, etcétera, etcétera. Pues esto es el símbolo de lo que quieren mostrar, ese ecumenismo entre ellos, pero también a su vez de trabajar por la paz de todo ese entorno. Precisamente palomas al vuelo. El Papa concluye el viaje a Armenia liberando palomas en la frontera con Turquía. Y fue precisamente en ese lugar tan emblemático que hicieron este gesto. Y bueno, una vez más, algo tenía que ver con el monte Ararat, el deseo de paz, mirando a lo que sucedió con el arca de Noé. ¿Qué acontece con el diluvio? Pues que todo queda en paz, porque todo queda arrasado y el mal se acaba, al menos momentáneamente. Después ya sabemos que volvió a surgir y ahora ya estamos viendo aún más sus resultados, ¿no? Pero todo esto se hace siempre con un propósito. Después, evidentemente, aún recordemos que habrá más viaje de esto. Sí, esta es una primera etapa, pero habrá continuación de ese viaje. Vamos a ver ahora el momento ya más claro, cuando el Papa lanza palomas hacia Turquía desde el santuario de Corvirap en Armenia. Fijaos, no era lanzarlas al aire hacia donde sea, sino directamente en dirección a Turquía. ¿Por qué? Armenia y Turquía, ya sabéis que no pasan precisamente por la mejor de las relaciones, ¿eh? Todos unos gestos siempre significativos. En el vídeo se decía algo muy importante. Todo estaba previsto con mucho tiempo de anticipación, el día en concreto en que se lanzarían esas palomas al vuelo en dirección hacia Turquía, como buscar ese símbolo de reconciliación entre Turquía y Armenia y el Vaticano. Pero a su vez, justo el día antes de todo esto, el Papa hizo una serie de declaraciones que hemos visto y que seguiremos viendo, en las cuales Turquía no se quedó igual, sino que se indignó y dijo una serie de cosas que después vamos a ver también con un poco más de detenimiento. Pero ese símbolo ya estaba dado. Y unos amenazantes indignados, que sería Turquía, y ellos quedan como los portadores de la paz, los benevolentes, eso sí, habiéndola liado primero. Bien, pues ya habéis visto este resumen extraído de allí, la cual cosa nos debería hacer pensar que aún me quedé corto,
porque desde luego ese símbolo de lanzar las palomas al vuelo hacia Turquía aún significaría más de no solo una cuestión entre Armenia, Turquía y el Vaticano, sino que iría del Vaticano a Turquía con mensaje directo de puñetazo bajo y además quedando ellos como los portadores de la paz. Y Turquía respondió, y respondió indignada. Pero al final, ¿qué ha sucedido? Mira por dónde. Un mensaje de paloma de paz y, como siempre hemos dicho, cuando habla de paz en un lugar, cuidado porque va a ser lo contrario. Y así ha sido. Las casualidades no existen, y menos cuando la diplomacia vaticana y otros trabajan y de qué modo. Una vez dicho esto, y estando en este panorama, centrados en ello, nos vamos ahora a adentrar de lleno en algo que por desgracia, y digo por desgracia absoluta, muchos adventistas desconocen. ¿Cuántos de vosotros tiene este libro? ¿Lo ha leído? ¿Lo tiene en su biblioteca? Es este que veis aquí, yo lo tengo aquí en la mano. Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, el tomo 2, que es de Apocalipsis. Hay en granate, hay en azul. Este, por ejemplo, es de, bueno, como se lo dejé a alguien que no me lo devolvió, lo pude conseguir a través de internet, y está editado en 1949. Pero es que en verdad es este el que está editado en 1949, esta versión en español, pero el original en inglés, escrito por el señor Urias Smith, un pionero adventista, investigador total, fue escrito sobre 1860 aproximadamente. Tened presente esto, 1860. ¿Sabéis? Este libro era un pilar dentro del movimiento adventista. Este y el tomo 1, que era dedicado a Daniel. Aquí vais a encontrar desglosado, versículo por versículo, el significado de todos los textos proféticos que hay tanto en Daniel como en Apocalipsis. Y sabéis, Ellen White no despreció para nada todo esto. Bien, sabéis, ahora este libro se puede encontrar también por internet en un solo tomo, tanto el tomo 1 como el tomo 2, un solo libro, y vale la pena que lo tengáis, porque por desgracia este libro ya no lo vais a encontrar en vuestras iglesias si sois adventistas, sino que deberéis buscaros la vida para encontrar este libro. Sabéis, se dice que en teología todo esto ya ha quedado desfasado, ahora hay nueva luz. Y se ha hecho algún libro que ha intentado suplir lo que decía Urias Smith aquí, y dándole algún tono distinto, en algún matiz también, en algo en concreto, y a veces bien, y a veces no tan bien. Y sabéis, resulta que la historia, el paso del tiempo, está dando la razón a los que seguimos diciendo que Urias Smith estaba presentando un mensaje que era para el tiempo del fin y que no podíamos despreciar. Por desgracia, la nueva teología adventista desde hace ya bastantes años lo ha cogido y lo ha tirado a la basura. Sí, porque dicen que esto ya no toca, desfasado. Pues vamos a ver lo desfasado que está Urias Smith y quién en verdad es el desfasado. Por desgracia, el pueblo de Dios desconoce en su mayoría esto, y los que lo conocen, los teólogos de hace años, deberían volver a coger este libro, leérselo bien y darse cuenta que la están pifiando de arriba abajo, enseñando lo que no toca a los nuevos pastores, a los que van a ser pastores y van a seguir dirigiendo iglesias, que en vez de darles un mensaje claro, les empiezan a dar toques espirituales a todo y a perder el contenido literal también de ciertos textos. Vamos ya sin más directamente a este punto. Es donde en el capítulo 16 de este libro, que evidentemente coincide con el capítulo 16 de Apocalipsis, donde empiezan a hablar de las plagas finales, las copas de ira de Dios. Y vais a ver cómo se describe todas esas partes tan interesantes de este texto. Versículos del 12 al 16. Fijaos que estamos en la página 316 de este libro, la versión antigua.
Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Os advierto que no voy a entrar más allá de donde termina diciendo los reyes del Oriente. Esto ya lo hemos tratado también en el fenómeno ovni. Diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues ya lo demostramos, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero bien, nos vamos a centrar en ese primer texto que aparece aquí y vamos a ver qué explicación histórica llega a dar Urias Smith al respecto. Acordaos, situémonos, él escribe sobre 1860, y sabéis, los pioneros adventistas en esos momentos estaban recogiendo los datos históricos de su momento, después del gran chasco, creyendo que Cristo vendría muy pronto. ¿Y qué hace Urias Smith? Coger lo que está aconteciendo en esos momentos en su mundo para decir, ¡hey!, la profecía se está cumpliendo delante nuestro. Y sabéis, esto no quiere decir que Urias Smith se equivocara, sino que una vez más las profecías tienen más de un cumplimiento, y eso debemos tenerlo presente. Mirad qué nos dice sobre la sexta plaga. ¿Qué es el gran río Éufrates sobre el cual se derrama esta copa? Algunos opinan que es el río Éufrates literal, que corre en Asia. Otros, que es un símbolo de la nación que ocupa el territorio por el cual fluye dicho río. Esta última opinión es preferible por muchas razones. Bien, ahora ya hay más teorías al respecto, que son las que se están enseñando. Ya nos está diciendo, hablo de la Iglesia Adventista, no hablo de otras denominaciones que a veces dicen unas barbaridades increíbles, pero bien, cuando dice el gran río Éufrates, unos entienden, es literal, se refiere a ese río que se va a secar. Y bien, es curioso que ciertamente hay un secamiento en el río Éufrates, pero evidentemente hay algo más, y veremos el por qué él dice que esta no es la mejor opción para definir que realmente se refiere a esto la profecía. La otra opción, dice él, que es el símbolo de la nación que ocupa el territorio por el cual fluye dicho río. ¿Y por dónde fluye ese río? Por Turquía. Entonces él aplica que hay una referencia en esa sexta plaga a Turquía. Pero es que ahora se está enseñando otra cosa, que nada tiene que ver con estas dos opciones. Y esto es lo que los ministros adventistas han aprendido de años y están proclamando. Si queréis saberlo, buscad datos, ya los encontraréis, pero desde luego más alejado de la realidad no puede ser. Mirad si no. Sería difícil comprender qué se habría de ganar con el secamiento del río literal, puesto que no ofrece obstáculos serios al progreso de un ejército en marcha. Es de notarse que el secamiento se produce para preparar el camino de los reyes del Oriente. Me detengo aquí antes de seguir leyendo. Ahora se dice que los reyes del Oriente es Cristo viniendo. Sí, esta es la teología adventista desde hace ya bastantes años. Es Cristo viniendo desde el Oriente. Y se quedan tan anchos. Se quedan tan anchos. Mirad qué nos dice Urias Smith. Es de notarse que el secamiento se produce para preparar el camino de los reyes del Oriente, es decir, organizaciones militares regulares y no una muchedumbre mixta y sin equipo de hombres, mujeres y niños, como eran los hijos de Israel frente al Mar Rojo o al río Jordán. El Éufrates tiene solamente unos 2.200 kilómetros de longitud, o sea, la tercera parte de lo que tiene el Mississippi. Fijaos que él está diciendo que es un tema militar, No es un tema solo espiritual, es un tema militar.
Sin dificultad alguna, Ciro desvió todo el río de su cauce cuando sitiaba Babilonia. Durante las numerosas guerras que se han reñido a lo largo de sus riberas, muchos ejércitos poderosos han cruzado y vuelto a cruzar su cauce sin que jamás fuese necesario secarlo para dejarlos pasar. Ya lo vimos en las historias de la caída de Babilonia, lo presentamos en una conferencia también, de las primeras de todo. Ciro, ¿qué hace? Desvía el curso del río y con eso ya pasan y se acabó, sin problemas. Por tanto, ahora que todo es mucho más moderno, ¿haría falta secar un río cuando pasan como quieren? Bueno, mirad qué más dice. Sería tan necesario secar el río Tigris como el Éufrates, porque el primero es casi tan grande como el último. Sus fuentes se hallan a unos 25 kilómetros solamente una de otra en las montañas de Armenia, y el primero sigue un curso casi paralelo y a corta distancia del último en todo su recorrido. Sin embargo, la Biblia no dice nada del Tigris. Mira, qué detalle tan tonto, ¿no? Parece. No dice nada del Tigris. Pero es que eso es vital. No cita al Tigris cuando está al lado del Éufrates. ¿Por qué solo cita al Éufrates? El secamiento literal de los ríos se produce bajo la cuarta plaga, cuando se da al sol poder de quemar a los hombres con fuego. Durante esta plaga se producen indudablemente las escenas de sequía y hambre tan gráficamente descritas por Joel, y como resultado de ellas se declara expresamente que los ríos de las aguas se secaron. Joel 1, del 14 al 20. Mirad una vez más, qué listos eran nuestros pioneros, cuando sabían encajar textos del Antiguo Testamento a otras partes paralelas en el Nuevo Testamento. Ahora tantas veces eso pasa, pero resulta que en cosas tan importantes, como si eso no hubiese pasado nunca. Difícilmente podría el Éufrates ser exceptuado de este castigo, y no le quedaría ya mucha agua para secarlo literalmente bajo la sexta copa. Claro, si se han secado los ríos antes, ya no tiene sentido, ¿no? Estas plagas, de acuerdo con la misma naturaleza del caso, deben ser manifestaciones de ira y juicios contra los hombres. Pero si el secamiento del Éufrates literal es todo lo que se presenta aquí, esta plaga no es de esta índole y no resulta ser muy grave. Es evidente su explicación, ¿no? Con todas estas objeciones contra la posibilidad de considerar aquí el Éufrates como río literal, debe entenderse figurativamente ese nombre como símbolo de la potencia que, al comenzar este secamiento, posea el territorio regado por aquel río. Todos concuerdan en que esta potencia fue Turquía. De ahí que podemos buscar el cumplimiento de las especificaciones de esta profecía en algo que afecte definidamente a la nación turca. Nos va centrando con sus argumentos de un modo simple, claro, directo. El río es usado así como símbolo en otros lugares de las Escrituras. Cita Isaías 8:7, Apocalipsis 9:14. Con referencia a este último texto, todos deben conceder que el Éufrates simboliza la potencia turca, y como es la primera y única otra vez que esta palabra se presenta en el Apocalipsis, es muy propio considerar que conserva el mismo significado en todo el libro. Fijaos que sus lógicas son aplastantes, indiscutibles. El secamiento del río sería, pues, la disminución del poderío turco, la reducción gradual de sus fronteras. Esto es lo que ha sucedido realmente. Antes os decía, él escribía en su tiempo y ya veía lo que acontecía, recordáis el Imperio Otomano, ¿no?, en esas épocas, y lo plasmó como un cumplimiento de lo que él veía en el texto bíblico. Han pasado los años y ahora podremos decir, no, se equivocó. ¿Qué es lo que dicen? Pues no se equivocó. Estaba dando los detalles que sí se cumplían en su momento, pero que desde luego quizás él no lo sabía. Pero una cosa queda clara, que ahora iban a tener un cumplimiento decisivo final y literal. En su apogeo,
el Imperio Otomán se extendía por el este hasta el Tigris y el Mar Caspio, por el sur hasta Adén, el Golfo de Adén, e incluía Arabia, Palestina, Egipto, Argelia. Por el norte abarcaba el Reino de Hungría, los países balcánicos, Crimea. Mirad si era extenso el Imperio Otomano. Y Crimea, os suena también, ¿no? Turquía guerreó repetidas veces contra los ejércitos más poderosos de Europa, con Alemania, Rusia y otras naciones. Llevó sus conquistas hasta el interior del Asia y recibió pedidos de ayuda de la India. ¡Qué magnitud, eh! Impresionante. Pero este poderoso azote de la cristiandad no superó sus límites. ¿Por qué le dice azote de la cristiandad? Porque el Imperio Otomano, ¿qué hizo prácticamente? Ir contra todo lo que estaba siendo dominado por los países teóricamente cristianos, que tenían plena influencia ¿de quién? Del mismísimo papado. Y ya sabéis, Islam contra Vaticano venía a ser. Lo mismo que en la antigüedad las cruzadas. Las cosas pasan los años, cambian ciertos elementos, pero en definitiva la historia se va repitiendo, porque Satanás siempre había buscado un objetivo, y era poner el Vaticano en Jerusalén, y eso sigue buscando el papado, y los jesuitas lo dijeron claramente, y algunos aún me escriben diciendo, estos son tonterías, ¿dónde lo sacan? Pues de los propios jesuitas, señores, a ver si nos informamos un poco ya. Y mirad qué nos dice ahora. En los acontecimientos que produjeron la crisis de 1840, casi se desmoronó, y desde entonces ha estado declinando rápidamente. Consideremos algunas de sus pérdidas. Turquía perdió el Reino de Hungría en 1718, la Crimea en 1774, Grecia en 1832, Rumanía, Montenegro y Bulgaria en 1878, Tripolitania en 1912, Egipto en 1914, Mesopotamia le fue quitada por Gran Bretaña en 1917. Perdió Palestina en 1917. ¿Recordáis estos episodios, no? Eran los momentos en que ¿quién mandaba en la zona de Palestina? Pues eran los británicos. Y allí surgieron problemas para que finalmente los otomanos se tuvieran que largar de la famosa Palestina, Tierra Santa, y algo se iba a preparar unos años después allí, ¿lo recordáis? ¿Qué sucedió? Pues gracias al retirarse el Imperio Otomano, pocos años después sucede la Segunda Guerra Mundial. Esto estamos hablando de Primera Guerra Mundial, 1914-1918, 1917 Palestina es perdida por los otomanos. Primera Guerra Mundial, se prepara un terreno, Palestina, otomanos fuera. 1948, ¿qué sucede? Resolución de la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1944 aproximadamente. ¿Y qué sucede? Que Gran Bretaña le da el poder a alguien, cede, para que una nación nazca allí. Y esa nación iba a ser el moderno Israel. Y cuando sabemos la historia, lo hemos presentado en conferencias, toda esa trayectoria por detrás de las sociedades secretas, trabajando explícitamente para conseguir eso. Bueno, algunos desconocen todo esto. Pues bien, mirad las conferencias antiguas, porque vale la pena y sabréis por qué han ido sucediendo las cosas. Detrás, sí, hay seres humanos haciendo cosas, sí, pero detrás está Satanás moviendo hilos para conseguir ciertas cosas claves, pero Dios sigue estando al mando, al poder. Perdió Palestina en 1917, Siria en 1918, el Hejaz más o menos al mismo tiempo. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los Dardanelos y Constantinopla fueron internacionalizados y la capital turca se trasladó a Angora. Turquía recobró de los griegos la Anatolia occidental, inclusive Esmirna. Recuperó la porción occidental de Armenia y las fuentes del Éufrates, como también su antigua capital, Constantinopla. ¿Os disteis cuenta aquí que en un breve resumen nos está diciendo cómo recupera unas ciertas partes que pasan a ser vitales?
¿y qué más? En Europa, y una porción de Tracia. Pero aún así le queda poco territorio a este imperio que fue una vez poderoso. Su dominio se ha ido reduciendo provincia tras provincia, hasta que le queda apenas una sombra de sus antiguas posesiones. Por cierto que la nación simbolizada por el Éufrates se está secando. En esos tiempos, ¿eh? ¿Sabéis que actualmente Turquía es lo que es? Pero que tiene el ejército más potente del Próximo Oriente, el más potente de todos. Pero tiene problemas graves en sus propias fronteras. Los kurdos, los armenios también. Bueno, pues mirad cómo continúa. Pero se puede objetar que mientras contendemos por el carácter literal de las plagas, vemos un símbolo en una de ellas y así la hacemos simbólica. Sí, se puede objetar eso, ¿no? Aparecen cosas aquí en el texto bíblico de las plagas, pero son símbolos, por tanto, todo tiene que ser símbolo, no puede haber una literalidad. Mirad qué responde él a esto. Contestamos que no. Es verdad que bajo la sexta plaga se introduce una potencia en su forma simbólica, así como sucede bajo la quinta, donde se menciona la silla de la bestia, que es un símbolo bien conocido, o como leemos también en la primera plaga algo acerca de la marca de la bestia, su imagen y su adoración, que son también símbolos. Todo lo que recalcamos es que los castigos resultantes de cada copa tienen carácter literal. Claro. En el caso de la sexta plaga, esto es así como todas las demás, aunque las organizaciones que sufren estos juicios pueden ser presentados en su forma simbólica. Este es el lenguaje auténtico del Apocalipsis, especialmente de ese lugar de las plagas. Hay una mezcla entre simbología y literalidad. Si obviamos eso, nos perdemos y caemos en conclusiones totalmente fuera de lugar. Y mirad ahora cómo concluye esto. La batalla de Armagedón. Puede preguntarse, ¿cómo quedará preparado el camino de los reyes del Oriente por el secamiento o consunción del poder otomano? La respuesta es obvia. ¿Para qué se ha de preparar el camino de estos reyes? Bien, aquí él no cita quiénes son los reyes del Oriente, pero en otros lugares queda claro que tenían más que asimilado que los reyes del Oriente era China. Y los pioneros adventistas habían escrito sobre eso y ya lo mostramos, libros antiquísimos adventistas tratando de eso. China, India, bueno, pues es para pensar, ¿eh? ¿No es para que suban a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso? ¿Dónde se ha de pelear esta batalla? La respuesta del profeta es que los que pelean esta batalla serán congregados en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este nombre proviene del antiguo valle de Megido, donde en tiempos del Antiguo Testamento se riñeron tantas batallas decisivas, según lo atestigua la historia. Acerca del nombre de Armagedón, dice Lyman Abbott, en un diccionario de conocimientos religiosos. Este nombre se da a la gran llanura de la Palestina central, que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Jordán, y separa las sierras del Carmelo y de Samaria de las de Galilea. Es la antigua llanura de Megido, el Armagedón de Apocalipsis 16:16. Acerca de la importancia de este campo de batalla, George Cormack dice: Megido era la clave militar de Siria. Dominaba a un tiempo el camino hacia el norte, hacia Fenicia y Celesiria, y el camino que cruzaba Galilea hacia Damasco y el valle del Éufrates. El valle de Kishón y la región de Megido eran campos de batalla inevitables. A través de toda la historia conservaron ese carácter. Allí se decidieron muchas de las grandes contiendas del sudoeste de Asia. Mirad cómo aquí ellos lo tienen claro. Esto es un conflicto bélico militar en una zona concreta, y ya veis qué países son los implicados en ese territorio, que hoy están a flor de piel en cada noticiario. Curiosamente, ya sabéis que la Iglesia Adventista dice que esto es una batalla espiritual ahora, que no va a haber un conflicto bélico militar en una zona en concreto, sino que es la batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y se acabó. Pues no, hermanos, nos están mintiendo,
y a alguien le interesó infiltrar esta nueva teología para hacer cambios radicales en lo que creían nuestros pioneros como una verdad clarísima. Y así estamos tan despistados, que suceden cosas en Medio Oriente y la gente le da igual. ¿Sabéis que por desgracia hay más evangélicos que siguen todo esto que los propios adventistas? Es una vergüenza para el pueblo adventista. Pero ahí está, los dirigentes ya les va bien que esto se haga, no lo han cortado, y ahora todos los pastores que van subiendo desde hace años siguen con esta política. Sí, no digo religión, ya digo política, porque es una política para llevarnos a la perdición, para no estar atentos a las señales de lo que ocurre cada día allí, en esas zonas, y que implica a todo el mundo. Sigue él diciendo, admitiendo que Megiddo era la clave militar de Siria y que dominaba los caminos del cercano Oriente, el lector tendrá, sin embargo, interés en saber por qué, además de la declaración profética directa de que la batalla final se peleará allí, esta región haya de ser escogida por las naciones de la tierra como escenario del último gran conflicto. ¿Por qué? Fijaos, Siria, ¿qué está aconteciendo ahora en Siria? ¿Por qué creéis que Siria está siendo tan atacada? Porque sí, solo por petróleo o gas, porque también es un lugar estratégico, y si Siria cede, a alguien le queda un terreno muy limpio para hacer lo que quiere. ¿Sabéis quién, no? Sí, los aliados, etcétera, etcétera, muy bien, pero a alguien se le limpia el camino para poder instaurarse también en Palestina, en Israel actual, en Jerusalén. Para responder a esta pregunta lógica, sometemos las conclusiones de otros escritores cuyos años de investigación acerca de las razones sociales, económicas y políticas que inducen a las naciones a pelear, los hacen acreedores a nuestra consideración. Es curioso, ¿eh? Este hombre dándole vueltas incluso a otros escritores, buscando datos, y ahora no importa, estos son bobadas, dicen, es increíble. ¿Sabéis que Urias Smith era un señor cojo? Cojo, totalmente cojo. Y cómo se encargó él solito, evidentemente con la ayuda de Dios, para recoger tal cantidad de datos que veis a lo largo de sus libros, con unos conocimientos impresionantes sobre historia. Si no tenía internet, ¿cómo se lo hacía un hombre cojo en esos tiempos? Cojo que le faltaba un trozo de pierna. Pues es para darnos cuenta que verdaderamente Dios guiaba a algunas personas, y aunque después Urias Smith terminó apartándose, durante un buen tiempo fue usado por el Señor. Y vaya si fue usado, que aún lo que dijo entonces nos sirve como nunca para ahora. Con la caída de la soberanía otomana, se volverá a suscitar la eterna cuestión de la posición del Asia Menor. Esa tierra es el corredor entre Europa y Asia, a lo largo del cual han pasado la mayoría de los conquistadores europeos que invadieron el Asia, con la sola excepción de los rusos y la mayoría de los conquistadores asiáticos que invadieron a Europa. ¿Os dais cuenta qué lugar tan estratégico? Mirad qué dice ahora. Notemos ahora la opinión que, acerca de Constantinopla y sus alrededores, ha sostenido durante mucho tiempo H. Huntington Powers. Constantinopla, con su estrecho tributario, es el sitio más estratégico del mundo. Cuando Napoleón y el zar Alejandro se sentaron en Tilsit para dividirse el mundo entre sí, Alejandro dijo a Napoleón, según se afirma, «Denos o quítenos lo que quiera, pero denos Constantinopla». Estambul. Mi pueblo está preparado a hacer cualquier sacrificio por Constantinopla. Napoleón estuvo inclinado largo rato sobre el mapa, y luego, enderezándose con resolución repentina, contestó, «Constantinopla, nunca. Significa el dominio del mundo. Tanto los mercaderes como los estrategos consideran a Constantinopla como la más valiosa de las posesiones territoriales». ¿Por qué creéis que el Vaticano durante un buen tiempo tuvo su centro en Constantinopla? ¿Porque sí?
Leemos además acerca de cómo el interés del mundo se ha transferido de Constantinopla a la Turquía asiática. El problema de Constantinopla ha dejado perplejo y angustiado al mundo durante muchos siglos. Las naciones han reñido en numerosas guerras y han sacrificado innumerables vidas para poseer o controlar esa gloriosa ciudad y los admirables estrechos que separan a Europa de Asia y que conectan el Mar Negro con el Mediterráneo, el Oriente con el Occidente, el mundo eslavo con el latino germánico. Y si vais allí lo veréis, ahí el estrecho del Bósforo, que esta noche precisamente los dos puentes que tiene fueron cortados por los militares en sublevación, y automáticamente quedaba todo ese acceso cortado de un lado a otro. Hasta aquí se creyó generalmente que una tentativa de decidir la cuestión de Constantinopla llevaría inevitablemente a una guerra mundial entre los estados que pretendieran hacerlo, pues su acuerdo era imposible. De ahí que los diplomáticos miraran con temor la cuestión de Constantinopla y la consideraran insoluble. Sin embargo, aunque podemos regocijarnos de que el siempre amenazante problema de Constantinopla ha sido por fin eliminado, parece posible que otro problema mucho mayor y peligroso se suscite casi inmediatamente en su lugar. La cuestión de la Turquía asiática está pasando al primer plano. La Turquía asiática. ¿Y la Turquía asiática era Turquía cristiana, acaso? Todo lo contrario. Fijaos que él ya nos ha venido a decir que Turquía va a desaparecer del mapa, va a ser secada. Debido a que el territorio durante tanto tiempo ocupado por los turcos domina las grandes rutas comerciales de 3 continentes, fue siempre codiciado por cuantos ambicionaran llegar a ejercer el dominio mundial. El descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en el cercano Oriente ha aumentado enormemente el deseo de las naciones por poseer el Asia Menor y la región regada por el Éufrates. Mirad, nuestros pioneros, cuántas veces no han escrito sobre lo que implicaba el petróleo y el gas en esa zona. Si antes ya era especial por los comercios, ahora imaginaos con lo que hay en el subsuelo. Evidentemente, ya en esos años, nuestros pioneros ya veían venir que eso sería el detonante de algo clave a lo largo de la historia. En verdad, el descubrimiento de que las palabras de Job 29:6, mirad bien este texto, porque a veces lo leemos como si nada, y la piedra me derramaba ríos de aceite, no era una hipérbole, sino una verdad literal. Ha inducido a toda nación de primera categoría a reconocer que esos yacimientos de petróleo, por su parte bien comparables a los del hemisferio occidental, constituirían una posesión inestimable en las manos de los que quieran dominar el mundo comercial y militar. ¿Qué mueve el mundo? El petróleo. ¿Y a quién le interesa el petróleo? A las grandes naciones, por supuesto, para controlar el mundo. Si tienen la fuente de energía básica, tienen el poder. ¿Y tienen qué? El dinero que hace falta para mover todo. Pero ¿por qué se habrían de interesar los reyes del Oriente en esa cuestión que afecta en forma definida al cercano Oriente? No nos olvidemos de que la historia nos dice que 3 veces ya fue invadido el cercano Oriente por conquistadores orientales y que esas invasiones dieron ricas recompensas a los invasores. En vista de que todo el Oriente está en trance de renacimiento, no es ilógico que sus gobiernos también codicien el oro líquido del valle del río Éufrates. Bueno, del valle del Éufrates. Está diciendo que las naciones de Oriente, China, India, que en esos tiempos empezaban el trance de renacer, 1860, con el paso del tiempo crecerían y ¿qué querrían? El petróleo. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Por qué hay ese expansionismo por parte también de China y de Rusia y de Estados Unidos? Porque todos buscan lo mismo. Y él ya lo decía en esos años, cuando esas naciones empezaban a crecer un poco. En una entrevista concedida por el general británico Sir Ian Hamilton a Kingsbury Smith, corresponsal de la agencia noticiosa internacional News Service, mientras el general Hamilton hablaba de la amenaza que para la civilización occidental y europea representa la penetración asiática, predijo que el lugar donde Europa intente detener la penetración asiática
llegará a ser el último campo de batalla de todo tiempo y señalará el fin de la civilización. Y este señor no era adventista, para nada. Dijo además: he estudiado cuidadosamente el mapa, y el lugar más propicio para que Europa haga frente y rechace al Asia se llama Megido, o en algunos mapas, Armagedón. Ahora diríamos, sustituyamos la palabra Europa haga frente por OTAN haga frente. Estados Unidos y sus aliados, Europa, Australia, Canadá. ¿Cuadra o no cuadra con todo esto? ¿Ya han pasado cuántos años? De lo que dicen estos escritores parecería desprenderse que si ejércitos poderosos como los que podrían movilizar los reyes de la tierra y de todo el mundo se hubiesen de reunir en alguna parte situada entre el antiguo valle de Megido y las vastas expansiones del valle del Éufrates y del Asia Menor, para pelear la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, se cumpliría ciertamente la profecía en lo que se refiere al territorio designado por el término Armagedón. Durante siglos los territorios de Palestina y del Éufrates han estado bajo el dominio de gobernantes maometanos, responsables ante la nación turca. Es, por lo tanto, lógico creer que Turquía llegará a su fin antes de que los reyes de la tierra hagan desembocar sus ejércitos en aquel territorio. El fin de Turquía prepara el terreno para la batalla del Armagedón. Y hasta aquí termino la lectura, que creo que es más que suficiente para que pensemos si realmente lo que se está interpretando en esa nueva teología adventista, que ya no es tan nueva, es verdad o es un timo absoluto. ¿Sabéis? Cuando esta noche me pude enterar de esa sublevación militar, lo primero que me vino a la cabeza fue precisamente Uriah Smith. Y estas palabras. Y una vez más, ahora se ha parado. Sí, no ha llegado a más. Pero estos son los primeros indicios. Que a alguien no le interesa que Turquía siga pululando y haciendo lo que está haciendo. ¿Sabéis que los turcos, debido a tantos años de historia, son superhábiles? En el mundo de la política, ayer mismo los tertulianos especialistas en esa zona hablaban claramente de qué poder tienen de jugar con las personas, sean norteamericanos, sean de aquí o sean de allá, porque llevan unos años de experiencia en sus genes, que realmente son capaces de hacer creer una cosa a unos y a otros otra, y hacer tejemanejes para conseguir sus objetivos. Impresionante cuando los describen, ¿eh? Impresionante. Pues bien, tarde o temprano, Turquía va a tener problemas. Problemas más graves de los que ha tenido ya después de esta visita del Papa a Armenia. Sabéis que también estuvo en Turquía, lo recordáis, ¿eh? Y allí ya hubo un problema y ahora se ha generado el siguiente. ¿Habrá más? El Vaticano está interesado en que Turquía ceda, porque si cede Turquía, prácticamente la zona le queda limpia para muchas cosas que él quiere. Pero claro, evidentemente, ¿a quién utiliza el Vaticano? A sus aliados, Estados Unidos básicamente, y los suyos. Por tanto, ¿a quién se ha acercado Turquía? Que se lo ve venir, a Rusia. Se tenían mala relación con Rusia, le derriban un avión y no le querían ni de excusarse siquiera, y ahora de repente, oye, sí, perdonad, y os queremos dar dinero por el derribo del avión. ¿Por qué ese cambio? Pues porque ya sabían que algo se estaba cociendo, y ahora van y se unen a Rusia. Y han hecho otra jugada maestra, se han unido a Israel también. Han arreglado hace unos días atrás, antes de todo esto, su situación con Israel. ¿Por qué? Porque precisamente hay toda una zona, una bolsa de petróleo y gas tremenda que también Turquía pedía. Y estaba en tensión entre Israel y ellos, y eso podía ocasionar graves problemas. ¿Qué han hecho? Un acuerdo finalmente. ¿Qué mueve todo? El interés.
Y una vez más, Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la tierra, los que también mueven tanto negocio con el petróleo, en las sociedades secretas y demás, viviendo unidos ¿con quién? Con el propio Vaticano, con la bestia, con la gran ramera. Y así juntos van consiguiendo lo que buscan. Y recordemos, y a partir de ahora espero que ya ninguno de vosotros que vea esto, aunque hayan pasado unos años, se den cuenta que esto va a acontecer, que no lo olviden. Los pioneros adventistas lo dijeron y ya estamos oliendo que esto se acerca de lleno. Si Jesús vuelve en 2031, ¿cómo no va a pasar todas estas cosas delante nuestro? 6.000 años de historia de pecado están a punto de cumplirse en 2031. Y es cuando Jesús vuelve. ¿Cuándo pasará todo esto? ¿Os dais cuenta que debemos estar atentos a las señales? Esto se acaba, no son historias, no son cuentos, es la realidad absoluta. Y sí, habrá una guerra brutal en ese lugar con todos los ejércitos de la tierra llevados allí por demonios. Sí, pero mientras, ¿qué le va a pasar al pueblo de Dios? ¿Va a estar tan campante? El pueblo de Dios estará siendo perseguido a muerte, huyendo entre los montes y las cuevas, escondiéndose como puedan. Porque eso ya son las plagas. Por tanto, el proceso de que Turquía termine como tal es un proceso, no es un día para otro y ya está. Y ya se está gestando. Una vez más, vayamos a los textos bíblicos, vayamos a los pioneros y dejémonos de historias. Porque de lo contrario el pueblo de Dios no se va a enterar de nada. Y ahora, sabiendo esto, podemos salir y decirle al mundo, señores, esto estaba escrito hace 2000 años. Y unos ya lo vieron muy claro hace 100 y pico largos de años. ¿No es un peso poderoso para que la gente despierte? No hace falta estar atentos a las noticias, nos dicen algunos. Lo que tenga que venir ya vendrá. Y yo mientras me he de preparar con Dios y se acabó. Vale, ¿y al mundo cómo le explicas todo eso? ¿Cómo se va a convertir el mundo? No, porque soy muy buena persona y ayudándolo se va a convertir todos. Ya, pues esperad sentados. Porque el mundo tiene que ser convulsionado por el mensaje del cuarto ángel. El mundo debe conocer qué va a pasar al fin de los días, para que puedan reaccionar y prepararse. Y cualquier persona que sabía esto, creo que ninguno se puede quedar indiferente ante lo que ha acontecido en Turquía y en lo que está aconteciendo en todo el cercano Oriente y más como Europa. Esta semana también, esta noticia de Turquía parece que lo ha colapsado todo, pero ¿qué sucedió el día anterior? Bueno, por cierto, sumad el día, si queréis, de qué pasó esto en Turquía, Sumadlo, veréis qué numeritos os da, ya lo presentaremos en las noticias. Pero es que el día antes que sucede en Niza, en Francia, un atentado brutal, también con muchas personas muertas, toda la atención centrada allí. De repente están aún en eso y al día siguiente lo de Turquía. ¿Os dais cuenta cómo es un no parar ya? Todo está convulsionado de arriba abajo y nosotros que sabemos la verdad y podemos decir, preparaos, que esto quiere decir que se acaba y después de esto viene esto, esto y esto. Y vamos a callarnos y vamos a decir que esto son bobadas. ¿Cómo vamos a convertir a la gente si no les damos el mensaje de la verdad presente, la de ahora? Que el Señor nos ayude a decir las cosas claras y a cantar la caña a quien haga falta, incluso a los adventistas, que deberían estar diciendo estas cosas y se están callando. Y la sangre de muchos va a recaer sobre ellos. Que no sea sobre nosotros. Digamos el mensaje del cuarto ángel para que muchos puedan ser salvos y que Dios nos ayude a ello, porque lo que viene a partir de ahora no va a ser nada fácil para nadie. Que el Señor os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, Señor, solo podemos agradecerte todo lo que dejaste escrito en tu palabra, todo lo que revelaste también a los pioneros, y todo lo que nos puedes mostrar a través de ellos con el paso del tiempo.
Ellen White decía que los escritos de los pioneros deberían volver a salir a la luz para que siguiesen hablando en los tiempos finales, como Daniel, igual. Y ahora que más lo necesitamos es cuando se hace menos. Señor, ayúdanos a seguir firmes, a ser valientes, aunque vayamos contracorriente, incluso de los que se dicen los propios hermanos. Pero el mensaje es uno y debe ser dado. Danos la fuerza para decir las cosas como son, Señor. Y que el Espíritu Santo actúe en nosotros y a través de nosotros para que haya muchas conversiones de gente que viendo las evidencias diga, es verdad, y te quieran seguir preparándose para tu pronto regreso. Danos fe, Señor, danos fortaleza, y que nada ni nadie nos separe de ti. Gracias por ese sacrificio inmenso de Cristo. Gracias por su sangre derramada por nosotros. En el nombre de suyo te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén.